Buenas noches, profe Germán. Estamos enviando nuestro examen final respecto al comparativo entre la crisis subprime del 2008 y la crisis COVID-19 del 2020. Los integrantes de este grupo somos David Trubiano, Daniel Aldana, Leonardo Guerrero y quien le habla, Camilo Reyes. A continuación, vamos a ver el contenido de forma muy breve. Origen, causas y duración. 2. Impactos sobre variables macroeconómicas relevantes. 3. Impactos sobre los mercados financieros. 4. Respuesta de política económica. Y 5. Consecuencias positivas y negativas. Para tener el primer punto, el origen, causas y duración. Entonces tenemos, por un lado, la crisis del 2008 que la vemos a la izquierda. Se origina a nivel geográfico en los mercados financieros de Estados Unidos, causado principalmente por desregulación de los mercados financieros, que vemos que inicia a partir del 2000, de los años 80, y durante los años 90-2000, pues no se ve una regulación importante pues sobre este mercado financiero. Esta desregulación en parte permite el crecimiento acelerado de la industria financiera, generando así pues por supuesto innovación y creación de diferentes activos financieros. Entre ellos podemos decir los derivados financieros, los cuales, como Warren Buffett lo menciona, son armas de destrucción masiva que, por supuesto, si se manejan de forma inadecuada, como sucedió en esta crisis subprime, pues efectivamente vamos a ver que sí puede ser un arma de destrucción masiva, en este caso, de los mercados financieros y la economía global. Y por último, vemos un crecimiento masivo en la emisión de CDOs y CDS entre los años 2000 y 2008. ¿Pero qué son estos CDOs y CDS? Los CDOs básicamente son obligaciones colateralizadas de deuda. ¿Qué quiere decir esto? Son canastas básicamente construidas con bloques de carteras de diferentes calidades crediticias, la que en general, cuando ya hay muchas carteras dentro de un solo bloque, se hace una emisión de títulos de deuda. Esa emisión va a tener una calificación de riesgo generada por una calificadora de riesgo. En este caso, digamos que tendría sentido que el título, si tiene muchos títulos de buena calificación, muchas obligaciones de buena calificación, se genere, pues, por supuesto, una calificación muy buena sobre esta emisión de este título. Sin embargo, si la cartera que compone este título como tal es de muy mala calidad, pues lo que se espera es que también la calificación también pues en consecuencia sea muy mala. Sin embargo, esto no pasó en esta crisis. Lo que encontramos es que, pues por supuesto, las calificadoras también estaban generando grandes bonos y beneficios para sus empresas, otorgando calificaciones muy buenas para todos estos paquetes, sin importar si tenían títulos o cartera de buena calidad o si era de muy mala calidad esa cartera. Finalmente, pues ya lo conocemos. El término que se utilizó eran títulos basura, en los que se incluían carteras desde la peor, que puede ser DOE, hasta AAA de forma muy pequeña. Sin embargo, sin importar eso, pues la calificación de este título era AAA. Los CDOs básicamente son un seguro sobre estas operaciones CDOs. En caso de incumplimiento, Credit Default Swap, básicamente lo que hace es que en caso de que no se genere el pago de este título de deuda CDO, el CDS hace un pago sobre estos títulos como pues, un aseguramiento normal de un producto. ¿Listo? Entre 2006 y 2007 se genera una explosión masiva de estos títulos, pues por supuesto eran muy rentables para la industria financiera, sin importar la calificación ni nada. Vemos también un crecimiento muy importante en la industria de créditos hipotecarios a nivel mundial, principalmente en Estados Unidos. Podemos analizar el impacto que tiene este crecimiento de la deuda, donde pues prácticamente a cualquier persona le otorgaban un crédito, sin importar si tenía o no la capacidad de pago. Y pues básicamente al otorgarle créditos a todo el mundo, y esos créditos que le otorgan a todo el mundo sin importar quién es, si puede o no pagarlo, e incluirlos en estos sitios, pues por supuesto generaban productos que entre comillas eran rentables, pero pues que realmente no valían nada. Finalmente esto fue uno de los detonantes, ya cuando el precio de estos títulos se evidenció, pues por supuesto los grandes bancos que tenían posiciones en esto pues tuvieron grandes pérdidas. Ahí es donde vemos
las diferentes situaciones donde muchos bancos en Estados Unidos se quebraron o estuvieron al borde de la quiebra, pues, tuvieron que ser rescatados por diferentes entes gubernamentales. Pues esto pasó a nivel mundial. Por otro lado tenemos COVID-19. El origen de esto lo encontramos en China, pues a través de la creación del COVID, pero también encontramos que uno de los causantes de esta crisis es esa guerra comercial que estábamos viviendo entre Estados Unidos y China a principios del año 2020, donde pues por supuesto la tensión de los mercados, la volatilidad de los mismos era evidente, pues precisamente porque no se sabía cuál de las dos potencias iba a generar o quedarse con el control del comercio mundial. Adicional a esta guerra comercial, pues vemos una disminución de las tasas de interés, que también pues genera ciertos impactos macroeconómicos que ya vamos a analizar. Adicional, tenemos la noticia sobre el virus en China, más o menos a finales del 2019 en diciembre, y finalmente pues empiezan a implementar cuarentenas generales a partir más o menos de enero, febrero en los diferentes países del mundo, y ya finalmente sobre el mes de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud nos habla sobre una pandemia mundial. Esto pues finalmente lo que hace o lo que ocasiona es un cierre completo de las fronteras a nivel mundial. Listo, la duración de estas dos crisis, entonces por un lado vemos la crisis subprime que va del 2007 al 2013 y por otro lado tenemos la crisis del COVID que empieza más o menos en febrero del 2020 y pues actualmente podríamos decir que todavía estamos apenas saliendo de esta situación, que es una situación no solamente económica sino también de salud. Para terminar, entonces en los dos recuadros rojos vemos en el de la mitad, que es el más grande, pues el impacto que tuvo en base a este gráfico del Standard & Poor's 500 la crisis subprime del 2007, septiembre del 2007, pues que el impacto fue muy importante y que la duración pues más o menos fueron 5 o 6 años. Por otro lado vemos en el recuadro rojo de la derecha el impacto en el mercado pues igual en el Standard & Poor's pues vemos que es una caída también muy empinada, sin embargo pues es una fuerte recuperación de forma muy rápida, esto generado por las diferentes medidas económicas que se tomaron a nivel mundial. Por supuesto ya lo vamos a analizar a profundidad y para entrar en ese detalle pues vamos a empezar a ver el impacto sobre las variables macroeconómicas relevantes. Para esto le cedo la palabra a David, que nos va a compartir un detalle más profundo de este punto. Perfecto, Cami, gracias. Profe, entonces lo que vamos a plantear aquí es el ejercicio parecido a la simulación del caso Harvard, donde tenemos 4 variables que vamos a discutir en diferentes periodos, comenzando en 2006 y terminando en 2020, para entender un poco en cuáles hubiéramos tenido carita feliz y cuáles hubiéramos tenido carita triste. Y para esto haremos primero el análisis sobre la economía estadounidense, debido a que primero la primera crisis se originó en este país, y segundo como economía referente para luego discutir varios países y cómo fue su afectación en estas crisis. Haremos también un poco de contexto, donde vemos cómo en el 2004 las tasas de interés de Estados Unidos se encontraban demasiado bajas, al 1%. Esto, como lo comentaba Cami, hizo que se incentivara mucho la colocación de créditos y estos créditos subprime que luego, tras el aumento en la inflación, que vamos a ver que comienza desde 2006, pero tiene un pico demasiado grande en 2007, obliga al Banco Central de Estados Unidos a subir las tasas de interés y este incremento en las tasas genera que los créditos se vuelvan impagables, generando entonces el impago ya generalizado y causando pues todos los problemas que iremos analizando más adelante. Para esto entonces vemos como en el primer cuadro arriba a la izquierda, en el 2007 tenemos la inflación como indicador macroeconómico que destapa todo el problema de los créditos subprime. Vemos entonces que crece a un 98% con respecto al periodo anterior. Esto genera entonces que los créditos se vuelvan impagables y lo vemos reflejado en las siguientes gráficas. Primero, en la de crecimiento del PIB en la parte de abajo de inflación, la economía estadounidense se ve golpeada 2 años consecutivos
cayendo en su crecimiento del PIB debido a que toda la economía estadounidense se frenó con la pérdida de confianza en el sector financiero. Ya vamos a ver un poco cómo esta pérdida no solo de confianza no solo afectó a Estados Unidos, sino también a todos los países. Esto también entonces generó que Estados Unidos tuviera tasas de desempleo arriba a la derecha, las más altas en los últimos 20 años, llegando a una tasa del 9.62%, y empezando a discutir un poco cómo también esto empieza a impactar en temas de COVID. Vemos cómo, a pesar de que en 2020 la economía para totalmente, no logra llegar a los niveles que tuvo la crisis de 2007. Esto principalmente porque en 2007 fueron años consecutivos donde el sector se fue pudriendo por adentro y luego estalla, y digamos que es mucho más complicado reaccionar, mientras que en 2020 fue una parada a nivel mundial, pero pues una economía que venía fluyendo. Vemos cómo Estados Unidos iba disminuyendo sus niveles de desempleo a lo largo de los años después de la crisis. Demora casi 5 años en llegar a niveles previos a la crisis. Y por último, en el gráfico de balanza comercial, 2009 y 2010 tienen un menor déficit de la balanza comercial, no positivo, lo señalamos en rojo porque digamos que se debió no a una mayor importación, sino pues a una pausa de la economía, donde vemos que sin duda alguna el COVID obligó a Estados Unidos a importar muchísimo más, hablando especialmente de insumos para la generación también de vacunas, y vemos cómo la balanza comercial superó su déficit con respecto a este periodo de tiempo que estamos analizando. Para hacerlo ya mundial, profe, lo que traemos aquí es el análisis de 4 países, que son China, Colombia, Estados Unidos, Grecia. Vemos entonces en la primera gráfica de inflación cómo ese crecimiento, ese pico que se ve en el color gris de Estados Unidos, impactó todos los países. China también vemos su pico, Colombia también lo tiene, y vamos a analizar entonces cómo esta crisis subprime empieza a afectar todos los indicadores de esos 4 países. Primero vemos entonces cómo Grecia, que tenía su deuda pública también en estos bonos, se vio más afectada. Vemos entonces que hasta el 2003 tuvo su tasa de desempleo mayor, llegando a un 27% de la población de Grecia en pausa. Y analizando también un poco COVID, Colombia, con este cese de actividades por un año, logra llegar ya en 2020 a los niveles que tiene Grecia en estas épocas, reflejando un poco cómo, y hablando un poco de macrodisruptores que de pronto leíamos en clase, las economías que no estaban preparadas para la crisis son las más afectadas. Vemos también entonces cómo el crecimiento del PIB de estos países claramente se ha afectado por la crisis. Estados Unidos tiene un decrecimiento hasta 2009 y luego logra recuperarse, y como lo venimos hablando, pues Grecia sigue con el problema hasta 2011, y de ahí pues empieza a crecer un poco debido al auxilio que presentó la Unión Europea a este país como un préstamo para su problema económico. Aquí muy importante resaltar entonces cómo pues Grecia vemos cómo no logra hacer devaluaciones competitivas para poder recuperarse y salir de esta crisis, sino que el estar atado al euro no le permite tomar a su Banco Central este tipo de decisiones, y genera entonces que la crisis se siga alargando y volviendo mucho más dura a lo largo del tiempo. Por último, queríamos señalar en la balanza comercial cómo China en el 2020, debido a la crisis del COVID, empieza a exportar más y tiene un índice a la alza en cuanto a esta balanza comercial, debido a que exporta insumos a todo el mundo, apoyando un poco la crisis que se generó por COVID, mientras que, como lo mencionábamos de pronto ya en la diapositiva anterior, Estados Unidos tuvo una mayor importación de bienes que de exportación. A continuación vamos a analizar el impacto que tuvieron estas 2 crisis sobre los mercados financieros. Este análisis se va a dividir en 3 etapas, comenzando por el mercado de renta variable,
continuando con el mercado de renta fija y por último el de divisas. Ahora, comenzando con el mercado de renta variable, primero hay que resaltar que esta crisis tuvo su mayor impacto en los mercados financieros globales por la burbuja inmobiliaria generada por los factores ya anteriormente mencionados, que llevó a que el mercado financiero tuviera un muy buen comportamiento antes de la crisis por la aceleración del precio de las acciones y de la vivienda, además de la entrada de importantes montos de capitales y un alto apalancamiento crediticio. Como este comportamiento se debió más a un proceso especulativo que a un proceso con factores fundamentales, cuando la Fed subió las tasas para controlar la inflación, las personas comenzaron a dejar de pagar sus deudas por el aumento del costo de la financiación, lo que hizo que los inversionistas comenzaran a entrar en pánico y perdieran la confianza en el mercado. Esto llevó a generar aversión al riesgo y una gran volatilidad, lo que se tradujo en una máxima caída para febrero de 2009 en el índice, llegando a niveles similares a los presentados en 1997. Después, con la aplicación paulatina de las políticas monetarias fiscal expansivas, se observaron una recuperación de la economía y por lo tanto del índice. Ahora, para el caso colombiano, analizando el índice Colcap, vemos una caída máxima en octubre de 2008 y una pronta recuperación en comparación con el Dow Jones. Esto se debe a que al ser el mercado de renta variable colombiano tan pequeño y poco relacionado con los mercados internacionales, no tuviera tanta afectación. Además que nos ayudó con el precio del petróleo en ese momento, lo que permitió una recuperación más rápida. Con respecto a la crisis de 2020, vemos como en marzo de ese año se registró una caída tanto en el índice Dow Jones como en el Colcap, por la declaración de aislamientos preventivos y la cuarentena estricta en varios países. Esto llevó a un impacto en la producción, a la interrupción en la cadena de suministros, pérdidas de empleo y caída de demanda. Debido a esto y con los antecedentes del 2008 se generó una aversión al riesgo en los mercados, que significó que los fondos financieros liquidaran sus posiciones en mercados de renta variable y buscaran activos refugio. Una vez pasada esta situación y con la entrada en vigor del plan de vacunación, además de las políticas expansivas en materia fiscal y monetaria, se ha venido observando una recuperación en la economía, donde Estados Unidos muestra un mejor comportamiento que Colombia, ya que esta crisis afectó a la economía en su totalidad y no solo a los mercados financieros como en la anterior. Y para el caso colombiano tenemos que sumarle el bajo precio del petróleo, que es una fuente importante de ingresos para la economía colombiana. Ya pasando a analizar los mercados de renta fija, vemos como antes de 2008 los treasuries a 10 años se estaban cotizando a 5,48% en mayo de 2007 y pasaron a cotizarse a 2,19 en noviembre de 2008 y continuarían bajando por la preferencia del público a activos más líquidos por el temor a entrar en un periodo de deflación una vez que la Fed implementó la disminución de tasas hasta llegar al 0%. Esto también afectó al mercado europeo, llevándolo a una crisis de deuda soberana en varios de los países, necesitando que el Banco Europeo y la Comunidad Europea aplicaran políticas de salvamento para los países denominados los PIGS, los cuales tenían un problema en su deuda soberana. En el caso de los TES se observa también una caída en su precio, donde a septiembre de 2008 se cotizaban a 10% y por la situación global cayó a 8,89% en abril de 2009 para continuar bajando hasta que en febrero de 2013 llegó a un mínimo de 4,79 para después mostrar una recuperación por los excesos de liquidez en la economía, además que las tasas en Estados Unidos y en Europa estaban cercanas a cero o en cero, lo cual los inversionistas buscaban rentabilidad. Para 2020 vemos un comportamiento similar a la crisis de 2008, donde por la implementación de las políticas monetarias y fiscales que surtieron buen efecto en la anterior crisis, permitieron recuperar a la economía con facilidad o rapidez, por lo que se observa una caída de los treasuries y los TES al inicio de la pandemia, implementando el quantitative easing y la disminución de tasas, y después su recuperación con la mejora de la situación global y los planes de vacunación. Ya con respecto al mercado de divisas, vemos como en 2008, analizando el índice de XY, se muestra una devaluación del dólar con respecto a estas monedas, por la situación en la cual estaba Estados Unidos en ese momento y que estaba afectando sus mercados financieros. Esto llevó
que más adelante hubiera un comportamiento errático y hubiera una revaluación y evaluación durante el tiempo cuando se comenzaron a realizar las políticas monetarias y económicas expansivas paulatinamente. Después, en 2020, vemos que cuando comenzó la pandemia, hubo también una incertidumbre en los mercados de acciones, lo cual se llevó también al mercado de divisas, devaluando el dólar de una manera parecida, pero sin llegar a los mínimos que se vieron en 2008. Esto también no fue tan complicado debido a el gobierno estadounidense y la Fed tomaron medidas bastante fuertes y decidieron no hacer el quantitative easing y la bajada de tasas de una manera paulatina, sino lo hicieron abrupta, por así decirlo, lo cual permitió que la economía se recuperara una mayor aceleración, lo que permitió más adelante fortalecer el dólar. Perfecto, Leo. Muchas gracias a ti y a los demás exponentes. Ya entrando en materia, en cuanto al cuarto punto, se encuentra todo lo correspondiente a las diferentes respuestas de política económica que implementaron los gobiernos y bancos centrales, principalmente enfocándonos en Estados Unidos y Colombia. En cuanto a la crisis del 2008, Estados Unidos, por medio de la Reserva Federal, ejecutó una política monetaria expansiva, principalmente por la ejecución de un mecanismo novedoso para el momento llamado quantitative easing, la cual generó una expansión en la base monetaria de aproximadamente 1.3 trillones de dólares a través de 4 movimientos de este tipo. Esto aumentó los niveles de liquidez en su economía de forma considerable, expandiendo fuertemente la base monetaria y la cantidad de dinero en circulación. En paralelo, adoptaron una medida contracíclica desde el punto de vista monetario, con una reducción muy fuerte de la tasa de interés de niveles de 5.25% a cero entre septiembre del 2007 y diciembre del 2018. Esto es un mensaje bastante fuerte a los diferentes agentes del mercado para poder estimular el endeudamiento de personas y empresas para estímulo del consumo y el producto. En cuanto a política fiscal, pues no hubo alteración en la tasa de tributación corporativa. En conjunto, estas medidas finalmente lograron una estabilidad macroeconómica en los años subsecuentes. Esto estuvo acompañado también del repunte del precio de las materias primas. Ya entendiendo que Colombia es un país en vía de desarrollo, pues no obtuvo un efecto contagio de esta crisis tan fuerte como si lo sucedió en otros países, ¿no? Nosotros, al ser una economía relativamente pequeña, pues tuvimos una afectación proporcional a nuestro tamaño y actividad comercial. La reacción de Colombia frente a esta crisis fue neutral, dado que la necesidad de este momento para mantener la inflación dentro del rango de esquema de inflación objetivo por parte del Banco de la República. En este aspecto, la necesidad era controlar niveles de inflación que se venían incrementando pues, con la recesión. Sin embargo, esto estuvo acompañado de inyecciones transitorias de liquidez en el mercado de valores para poder estabilizar los niveles de liquidez por parte del sector financiero para sus operaciones de fondeo habituales. Es que esto permitía estabilizar los agregados monetarios y mantener una oferta monetaria que atendiera a las necesidades de liquidez de nuestra economía. En paralelo, el gobierno nacional redujo la tasa corporativa de tributación para poder generar un impacto positivo en el producto y aliviar el flujo de cada las empresas para que pudieran continuar pues, con su actividad y contribuir también de igual manera al crecimiento económico. Entonces recordemos que la meta fiscal en Colombia es recíclica, es decir, reducir impuestos y tasas de interés para poder revertir el ciclo económico, ¿no? Pues revertir precisamente una fase recesiva, mejor dicho, dentro del ciclo económico. Este tipo de medidas de implementación dual de política monetaria y fiscal históricamente ha sido neutral, principalmente porque desde hace 50 años aproximadamente pues no existe una correlación muy fuerte entre ambas medidas para atender fases puntuales de los ciclos económicos. Entonces, desde el punto de vista del gasto, históricamente la afectación en promedio es neutral, ¿no? También por la particularidad de que se realizan reformas tributarias con una periodicidad alta en la implementación de políticas públicas nacional. Haciendo comparación con la respuesta de política económica efectuada para atender la coyuntura generada por la pandemia, que parte del hecho de que son crisis con un origen completamente diferente. En el caso de Estados Unidos, la acción principal fue la política monetaria expansiva para atender todo el tema de la pandemia y pues fue relativamente similar con ciertas variaciones con relación a comparándolo contra la recesión del 2008. Es la correcta implementación del quantitative easing también fue un eje principal y central dentro de la política ejercida por parte de la Reserva Federal, donde se aumentó la oferta monetaria anunciada el 15 de marzo, la cual para junio del 2021 pues se llegó a un incremento nominal de 3.79 trillones de dólares con respecto a marzo. Esto significa que realmente en Estados Unidos actuó de forma rápida, dado que partiendo del hecho de que el 11 de marzo del 2020
tan solo 4 días después de que la OMS oficializara el COVID-19 como una pandemia a nivel mundial, Estados Unidos reaccionó de forma rápida y se implementó una política monetaria bastante expansiva. Aprendiendo pues de la anterior crisis, esta expansión de la base monetaria fue mucho mayor y sin precedente alguno, que logró estabilizar a nivel macroeconómico la mayoría de sus variables. A su vez, pues, realizaron reducciones fuertes en las tasas de interés, pasando de niveles de 1,75 a 0% del 3 al 16 de marzo del año 2020, y emisión de deuda pública, lo cual es apetecido por algunos gobiernos, dado que es un activo libre de riesgo por defecto y pues siempre tiene este efecto de demanda. En el caso colombiano, para efectos de esta crisis del COVID-19, la respuesta en materia política económica fue expansiva, en la cual se redujeron de forma gradual las tasas de interés, que permanecieron bastante tiempo en niveles de 4,25%, y ya a cierre del año pasado se encontraban en 1,75%. Una política expansiva, pues en menor grado que el caso estadounidense, pero política expansiva al fin y al cabo. Se evidencia aumento de los niveles de endeudamiento público y privado para atender los efectos de la crisis, pues visto desde los dos puntos de vista. Entonces los gobiernos incurrieron en gastos adicionales para cubrir con subsidios a la población vulnerable y financiar el costo de las vacunas, por ejemplo, para lo cual pues una de las medidas fue optar por la venta de divisa de Ecopetrol y mejorar pues el flujo de caja del gobierno hasta cierto punto, y pues mitigar también a medida de ser posible el efecto del déficit fiscal. Se redujo también la tasa de tributación corporativa al 32% para poder estimular el aparato productivo del país. Es por esto que la implementación dual se considera como expansiva. Por lo explicado anteriormente, durante el año 2020 pues Colombia emitió bonos de deuda pública con vencimiento al 2050, y en otros países de la región como Perú pues emitió deuda a 100 años durante el año pasado, y en Argentina también existían este tipo de vencimientos tan prolongados. Esto es una manera eficiente de mejorar y aliviar el flujo de caja del gobierno nacional y suministrar la liquidez que requiere el sistema financiero para su adecuado funcionamiento, ¿no? Y mejorar las condiciones de fondeo de establecimientos bancarios, fondos de pensiones, sociedades comisionistas y demás agentes del mercado de valores, al menos acá en Colombia. En materia fiscal, pues atendiendo a la política fiscal propiamente contracíclica y alineando con la política monetaria expansiva que estaba implementando el Banco de la República, el gobierno nacional optó por reducir la tasa de tributación corporativa al 32% para poder estimular el sector real, es decir, incrementar el producto, y que pues dichas empresas hicieran uso de este margen para poder estabilizar sus indicadores financieros y también mitigar la pérdida de empleo formal a medida de ser posible. Como lo veíamos en clase, pues también se está muy pendiente pues del cambio presidencial que hay en algunos países de la región, y acá en Colombia para el año 2022, pues quienes tendrán una tarea bastante compleja e importante de estabilizar el déficit fiscal y recuperar el grado de inversión, que son como las ciertas consecuencias negativas que dejó la pandemia para el caso colombiano. Hablando del último punto, entonces vamos a hablar de las consecuencias positivas y negativas de las dos situaciones. Entonces, a continuación, como efectos positivos de la crisis subprime 2008, encontramos que tenemos un fortalecimiento del marco regulatorio del sector financiero y sus activos, por ejemplo, a través de Basilea III, la creación de entidades para ejercer las labores de regulación y autorregulación del sector financiero. Se menciona también una necesidad de regular los incentivos negativos, ya a nivel, digamos, de negocio. Y por supuesto se ganó experiencia en el manejo de situaciones financieras complicadas, pues a través de los instrumentos que ya nuestros compañeros presentaron. Y por último se aumentó la importancia y la democratización de la educación financiera para el consumidor final. Totalmente de acuerdo, Cami. Dentro de negativas, vemos un poco cómo pues, toda esta crisis genera claramente un desplome en el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Y no solo en Estados Unidos, sino que en todas las economías del mundo. Veíamos y leíamos un poco que países tales como Indonesia se vieron afectados por el mercado inmobiliario de Estados Unidos. Vemos entonces cómo en ese momento ya estábamos enlazados mundialmente, pues todas las economías impactadas principalmente por Estados Unidos. Asimismo, pues en esta crisis se perdieron y se destruyeron pues, muchos capitales que estaban construyendo a lo largo de varios años de prosperidad económica a nivel mundial. Y digamos que aquí de pronto hacemos el paréntesis que en toda crisis también pues vienen repuntes y
y sin duda alguna pues luego vemos cómo la economía mundial también tuvo un repunte después de la crisis. Asimismo vemos cómo hubo un incremento en la brecha de desarrollo económico y se evidenció aún más cómo los países desarrollados lograban sobrevivir y salir a flote después de la crisis, mientras que de pronto, como lo mencionábamos al principio, países que de pronto no tenían la misma capacidad como lo era Grecia dentro de la Unión Europea, se veían más afectados. Asimismo, como lo mencionaba Camilo, con el aumento en la importancia de la democratización de la educación financiera, vemos lo negativo, digamos que fue la pérdida de la confianza en el sector financiero institucional. Sin embargo, pues también lo vemos positivo en el sentido que de pronto se reduce un poco esa secuencia de rebaño hacia donde todos, digamos, que creían ciegamente, y ya de pronto hay más un consumidor analítico que intenta de pronto buscar más información antes de tomar decisiones de inversión. Sin embargo, pues también conocemos que aún hoy en día en el mercado financiero muchas personas entran a él sin toda la información que de pronto se necesita. Asimismo, entonces, sin duda alguna, se destruyeron muchos empleos a nivel mundial y esto incrementó sin duda alguna los índices de pobreza y desempleo. Ahora pasando a las consecuencias de la crisis de 2020, como consecuencias positivas tenemos primero el crecimiento de la industria digital y el comercio electrónico, además de la transformación de canales físicos a virtuales. Esto va muy de la mano al aislamiento y el cierre de varios de los locales comerciales, entonces tuvieron que buscar alternativas para poder llegar a los clientes y a la demanda. Además de generación de eficiencia en los procesos internos de la empresa, esquemas híbridos de trabajo que aumentan la comodidad y facilidad de conexión, además que aumenta productividad en ciertos casos por evitar traslados. El auge de inversiones alternativas como son el Bitcoin o las criptomonedas que han tenido un gran desempeño en este año, además de instrumentos como son los SPACs, que en el 2020 tuvieron también un crecimiento bastante grande, sobre todo en Estados Unidos. Adicional a eso, en Colombia podemos ver la estabilidad de la política macroeconómica y el éxito de la ejecución de la política económica expansiva, lo cual pues ha permitido salir de esta crisis con mayor velocidad en comparación con la de 2008. Adicional a esto, pues ya contábamos con la experiencia sobre cómo manejar estas situaciones de crisis y pues se vino trabajando prontamente. Perfecto, Leo. Dentro de las consecuencias negativas que generó el COVID-19 se encuentra el aumento de los niveles de pobreza, descontento social y mayor informalidad en el empleo. Entonces se encuentra con que evidentemente el contexto social es mucho más fuerte y también se acentúa también por otras consecuencias negativas que les voy a mencionar posteriormente, como es el tema de la eliminación de empleos por la innovación de industria digital y comercio electrónico, que según también las lecturas de disruptores, punto importante y particular que da el hecho de que muchas empresas también encontraron en todo el tema tecnológico y digital pues maneras más eficientes de realizar ciertas actividades. Entonces esto sin duda implica también una eliminación de empleos que ya difícilmente se van a recuperar o que ya han sufrido una transformación tan fuerte que sencillamente no va a ser parte de la oferta laboral de los próximos años, que va a implicar que se vuelva más complicado también retornar a un desempleo de 2 dígitos, inferior a 2 dígitos, que sería como lo ideal, ¿no? También la optimización y disminución de gastos a través de nuevas tecnologías. Entonces, claro, a medida de que las empresas pues encontrar una forma de reducir gastos, pues también en términos de eficiencia pues no se requiere la misma cantidad de empleados o realmente pues no se contrata también nuevo personal porque pues realmente con lo que existe y la forma como muchas empresas han adecuado pues su forma de trabajar, sus esquemas de trabajo a raíz de la pandemia, pues implica que no necesariamente se esté creando nuevo empleo, sino que pues esto permanezca constante, así que no haya pues una oferta laboral a nivel agregado. También
el incremento de los niveles de deuda a nivel mundial. Esto es uno de los más importantes y pues de lo que les comentaba, esto es lo que representa, es un desafío muy fuerte para muchos gobiernos y pues también para algunas empresas que adquirieron grandes niveles de deuda para poder precisamente por parte del gobierno pues reducir el déficit fiscal y también pues por parte de las empresas mejorar y estabilizar pues flujo de caja con niveles de deuda que sean sostenibles en el mediano y largo plazo. También tenemos que las economías más afectadas pues son las más vulnerables. En efecto, pues la pandemia pues sin duda lo que hizo fue acentuar los niveles de pobreza, tener una mayor afectación en las economías en desarrollo como la nuestra y también otros países de la región. También, para finalizar, es importante resaltar que los gobiernos y los bancos centrales pues están quedando sin margen de maniobra a través de diferentes instrumentos de políticas económicas. Como lo vimos en las dos crisis, pues se venían niveles de tasas positivas, si bien pues la política expansiva fue bastante agresiva y pues las situó a niveles de cero, pues realmente lo que podría llegar a pasar en el futuro, digamos en caso de presentarse otro escenario de coyuntura recesiva, lo que se espera es que es posible que en muchos países, por ejemplo como en Europa, que tienen tasas negativas o tasas en cero, pues realmente agotan el instrumento principal que tiene la política monetaria, que es el control de las tasas de interés en la economía. Entonces, esto sin duda podría llegar a ser perjudicial para poder, en dado caso se presente un nuevo escenario de crisis, pues ejecutar una política expansiva con los impactos que ha tenido en especial esta acción de respuesta frente al COVID-19. Ok, como conclusión podemos decir que las diferentes herramientas y políticas macroeconómicas que se utilizaron para afrontar ambas situaciones, tanto la del COVID como la del 2008, pues permitieron por supuesto que la economía no se hundiera en una recesión mucho más grande, como por ejemplo la Gran Depresión de los años 20. Adicionalmente podemos decir que mundialmente estamos preparados para este tipo de situaciones. Sin embargo, cada vez también vemos que el margen de maniobra que se tiene para afrontar estas situaciones es menor en la medida que cada vez las tasas son más bajitas y no pueden subir de forma como lo hacían tal vez antes. 2. Los niveles de deuda a nivel mundial están incrementando de forma muy importante, lo que pues por supuesto no permitiría que otra situación de este se presente de forma masiva y que pues por supuesto se apalanque con la deuda de forma tan fácil, por supuesto teniendo en cuenta la capacidad y las diferentes condiciones de cada uno de los países. Por otro lado, ambas situaciones tienen orígenes completamente distintos. Por un lado, pues es un tema de mercados financieros, manipulación, temas reglamentarios y pues demás condiciones que por supuesto fueron generadas a conciencia por el hombre. Por otro lado, en el COVID, el tema de la naturaleza, que pues básicamente donde tenemos que prepararnos no es solamente en cómo cubrir una crisis bajando las tasas o haciendo un quantitative easing o haciendo una emisión de deuda, sino cómo enfrentar esas situaciones de la naturaleza que tal vez una emisión de deuda no va a poder solucionar. En ese caso, pues por supuesto, los instrumentos macroeconómicos son supremamente importantes para las economías. Sin embargo, los demás sistemas que están dentro de la economía, salud, educación y demás, va a permitir que este tipo de situaciones pasen mucho más desapercibidas y que pues por supuesto se puedan afrontar de una forma mucho más eficiente sin que genere un impacto como el que nos generó esta crisis o este virus que pues actualmente lo vivimos. Y eso sería. Muchas gracias.